Hola chicos, buenas de nuevo. La clase pasada habíamos arrancado a hablar de articulaciones, no sé si lo recuerdan, y habíamos dicho que las más comunes y las más complejas eran las articulaciones de tipo diartrosis. Y quedaba algo todavía dentro de ese tema, y era su clasificación. La clasificación de la diartrosis depende de la forma geométrica que adoptan las superficies articulares, y depende de eso después la capacidad de realizar cierta cantidad de movimientos. Hay básicamente 6 tipos de diartrosis en el organismo, las cuales tenemos como primera medida las enartrosis, que son segmentos de esfera. O sea, un hueso ofrece una superficie articular en forma de esfera convexa y el otro hueso ofrece una superficie articular en forma de esfera cóncava. Como convexo y cóncavo siempre se les confunde, acuérdense que cóncavo es como que yo cavo un pozo, cóncavo el pocito, el convexo es el otro, ¿sí? Lógicamente. Voy a traer un ejemplo, ¿sí? Acá en la cadera, el hueso ilíaco presenta este hueso, este segmento, ¿no es cierto?, que es la esfera cóncava, el hueso fémur, el segmento de esfera convexa, y es la articulación que más movimiento puede realizar, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en el hombro. El segundo término, tengo las condíleas. Las condíleas son segmentos de elipsoide. ¿Qué es un elipsoide? Asócienlo con una pelota de rugby, ¿sí? En este sentido, hay un hueso que ofrece una superficie elipsoide convexa, el otro hueso ofrece una superficie elipsoide cóncava. El ejemplo que está, no se lo puedo mostrar con los huesos porque no los tengo, tiene que ver con la muñeca, ¿sí? Los huesos del primer segmento de la mano, que se llama carpo, forman una superficie convexa elipsoide. Los huesos del antebrazo forman una superficie elipsoide cóncavo y esa lo que hace es producir la articulación, para movimientos que no son tantos, después lo vamos a ver, que con las enartrosis. Después tenemos como tercer punto el encaje recíproco, donde la forma de las superficies articulares es en silla de montar. ¿Cómo es la silla de montar? Bueno, uno de los huesos, por ejemplo el superior, en un sentido vemos que es convexo, pero en otro sentido es cóncavo. El otro hueso tiene lo mismo, en un sentido es cóncavo, pero en otro sentido es convexo, o sea que se oponen a la inversa. Lo mismo que pasa con la silla de montar, lo que es la montura sobre el caballo. Vos le ves el lomo al caballo, le tocas el lomo de adelante hacia atrás y ves que es cóncavo, pero le tocas de lado a lado, es convexo. Si vos le pones la silla de montar, ves que la superficie articular, lo que sería la cara inferior de esa silla, de la parte transversal, es cóncava y tiene una ligera convexidad que encaja luego perfectamente en el lomo del caballo. Hay una articulación importante en la mano básicamente que se llama articulación trapecio-metacarpiana o carpo-metacarpiana del pulgar, que es la que le da al pulgar una serie de movimientos que lo diferencia al resto de los dedos de la mano. Después tenemos, en cuarto término, las trocoides, el segmento de cilindro. Un cilindro convexo en un cilindro cóncavo. Acá les puedo mostrar, entre los huesos del antebrazo, el cúbito tiene una pequeña superficie cóncava, cilíndrica, el radio tiene una superficie convexa, cilíndrica, y sus movimientos permiten la rotación que permite hacer este movimiento, por ejemplo, con los huesos del antebrazo. Por otro lado, una que a veces confunden por el nombre, porque son troc, las dos, es la troclear, que es con segmentos de polea. La polea es lo que ustedes habitualmente han visto, por ejemplo, en los gimnasios, esa ruedita que tiene una canaleta en el medio por donde pasa la soguita. Lo tiene, por ejemplo, la ruedita del mástil de la bandera de la escuela, ¿sí? Acá la vemos de frente. La polea, o tróclea como también se la llama, presenta
una depresión central, que se llama garganta media, y a los costados, a cada lado, tenemos las denominadas vertientes laterales. El hueso restante, para poder adaptarse perfectamente, muestra en la parte media una cresta media, que se va a adaptar a la garganta, y dos superficies laterales que se van a adaptar a la superficie, a las dos vertientes laterales que están en la polea. Muestro, por ejemplo, acá el hueso del brazo, que es el húmero, presenta lo que es la tróclea humeral, que es un segmento de polea, que es casi como una ruedita. La garganta media, las dos vertientes, y el cúbito ofrece una superficie con una cresta en el medio y dos superficies laterales que al articularse van a permitir este movimiento en la articulación del codo, para flexionar y extenderlo. ¿Sí? Y por último, tenemos las artrodias. Las artrodias son las más sencillas porque son superficies planas. Acá vemos una superficie plana del hueso sobre una plana del otro. Sirve para movimientos leves de deslizamiento. Son numerosas, hay muchas en la mano, entre los llamados huesos del carpo, están uno al lado del otro, articulados por este tipo de articulación. A esta clasificación se le denomina el género. Entonces, cada vez que ustedes estudien una articulación de artrosis, lo primero que dicen es una diartrosis y el género es uno de estos tipos. Copien, queridos. Enseguida continuamos. Hola, volvimos nuevamente. Existen en algunos segmentos del cuerpo algunas características que hacen que las superficies articulares de las diartrosis no se correspondan perfectamente entre sí. Una cosa es algo plano con plano, que eso es perfecto, pero existen algunas variedades donde es necesario que, en relación con las superficies articulares, aparezcan los denominados fibrocartílagos articulares. Un fibrocartílago es un tejido que tiene parte de tejido fibroso, parte de cartílago. En algunos segmentos puede pasar como en el hombro, puede pasar, por ejemplo, en la cadera. La superficie articular convexa es mucho mayor que la superficie articular cóncava. Si bien se corresponden perfectamente porque son esféricas, en estos casos, ¿sí?, hay una buena parte de la superficie articular de la convexa que no tendría contacto con la cóncava. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor, acá está como cortado, así estaría, visto desde arriba, se desarrolla un fibrocartílago que se adhiere al contorno de la superficie articular cóncava, haciendo que ahora la superficie articular sea mucho más amplia, e inclusive tenga mayor profundidad. Esto define a un rodete articular. Un rodete es un fibrocartílago articular que aumenta la profundidad y superficie articular. ¿Sí? Hay un rodete, por ejemplo, en la articulación del hombro, hay un rodete en la articulación de la cadera y hay otros que ya veremos más adelante. Ahora, puede pasar que dos superficies articulares ni siquiera sean concordantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor son dos superficies convexas entre sí, o una superficie convexa y la otra plana. Entonces se pierde toda estabilidad. Ustedes lo imaginan. Si yo coloco esto convexo sobre esto convexo, es como tener dos bolas de pool, una arriba de la otra, y querer hacer equilibrio. Imposible, se cae enseguida. Acá se estarían continuamente zafando, saliendo de las articulaciones. Entonces, cuando tenemos, ¿sí?, dos superficies convexas entre sí, por ejemplo, para adaptar la superficie, puede pasar que en forma de anillo, pero en el contorno,
contorno, ¿sí? Se desarrolle un menisco, menisco con N, que adapta a las superficies discordantes, o bien que sea una estructura completa que no permita contacto entre las superficies articulares, como en forma de disco. Son los dos tipos de menisco que tenemos, que son los que adaptan superficies discordantes. ¿Qué es lo que logra esto? Observamos acá. Sin menisco habría contacto solamente en el centro de la articulación. Gracias al menisco hay contacto de esta parte de la superficie sobre esta parte del menisco y a su vez esta parte del menisco sobre esta superficie de este hueso y lo propio de este lado. O sea, todo el contorno estaría perfectamente adaptado. Y esto también se adapta para esto, que tiene forma de disco, ya que toda la superficie convexa, ¿sí?, adapta con la superficie cóncava del menisco y la superficie cóncava del menisco con la convexa del otro hueso. Como los fibrocartílagos están considerados superficies articulares, tanto los rodetes como los meniscos quedan envueltos en la cápsula. O sea, una parte del menisco o del rodete tiene adherida periféricamente a la cápsula. Copien esto, queridos, ya casi terminamos. Bueno, para terminar el tema de la artrosis, vamos a hablar de los movimientos que se pueden realizar en el cuerpo, teniendo en cuenta después individualmente con cada una de esas articulaciones. Pero esto se reduce a movimientos básicos, teniendo en cuenta ejes de movimiento que, de acuerdo a la posición en el cuerpo, podés tener un eje que de lado a lado sea un eje transversal, un eje que pase de adelante hacia atrás, o sea, antero-posterior, ¿sí?, o un eje que pase en forma vertical, de arriba hacia abajo. Los movimientos de flexión y extensión, ¿sí?, son aquellos que se realizan sobre un eje transversal, de lado a lado. ¿Qué es una flexión? Es cuando en la articulación, el ángulo de la articulación se cierra. Y cuando habla de una extensión, cuando se abre, apertura del ángulo. Si yo lo hago en el codo, por ejemplo, el eje transversal, la flexión cierro el ángulo, la extensión abro el ángulo. Lo hago en la rodilla, llevo la pierna para atrás, flexiono para adelante, extiendo. Los movimientos de abducción y aducción, cuyos sinónimos son de separación o aproximación, se hacen sobre un eje antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás. Se habla de abducción o separación con respecto al cuerpo, o sea, sobre este eje pongo mi brazo de ejemplo, esto es una abducción o separación, lo alejo del eje. La aducción o aproximación lo acerco al eje. Un detalle, si hablamos de movimiento de la cabeza o de la columna, ¿sí?, sobre un eje antero-posterior, no hablamos de separación o aproximación porque nos vamos hacia los lados. Por eso decimos que hacemos una lateralidad hacia la derecha o hacia la izquierda. Después tenemos los movimientos de rotación que se hacen sobre un eje vertical, de arriba hacia abajo. Si se trata de un miembro, por ejemplo, hablamos de rotación interna, ¿sí?, acá, con la cara anterior del miembro orientada, se acerca al eje medio, ¿sí? O sea, sobre este eje veo que la cara anterior me va a mirar el eje medio corporal, mientras que la rotación externa se aleja del eje medio, ¿sí? Voy a aclarar que también hay que tener en cuenta qué pasa con la cabeza, perdón, y acá puse el cuello y es la columna. Y es que si pasamos un eje medio por la cabeza o la columna, las rotaciones son directamente hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y por último,
en aquellas articulaciones, ¿sí?, que por su superficie articular van a ser las enartrosis, las condilias y los encajes recíprocos, que tienen 2 o 3 ejes de movimiento, eso lo veremos después específicamente, se permite el movimiento de circunducción, o sea, de combinación. Yo, por ejemplo, en el hombro tengo todos los movimientos, tengo flexión, tengo extensión, tengo abducción, tengo aducción, tengo rotación interna, externa, y si los combino, hago un movimiento como que forma un círculo en el espacio, y ese movimiento es de circunducción. ¿Sí? Con esto terminamos estas generalidades de las diartrosis. Ténganlas muy en cuenta porque con esto van a tener que estudiar de acá hasta cuando vean cirugía en quinto año de traumatología. Copien, queridos, hasta la próxima.